lo he encontrado, lo ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante. Como título Eliseo y Naamán, ¿lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tomará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Amén. Hasta ahí no voy. Bien, puede tomar asiento. Bien, solamente el título del pasaje que acabamos de leer, Eliseo y Naamán, ya en sí mismo tiene, si usted lo ha escuchado antes o lo ha leído antes, tiene
en sí mismo el título ya tiene una gran bendición, por el contexto que acabamos de leer. A la verdad, la vida de Eliseo fue una vida sobrenatural. Todo lo que habla de la vida de Eliseo está llena de algo sobrenatural. Amén. Él fue siervo de Elías, que es el paradigma o el prototipo de los profetas del Antiguo Testamento. No tan solamente por lo que hizo, sino que por el carácter que tenía Elías. La Biblia dice que lo que no terminó Elías, lo terminó Eliseo. Y lo que no terminó Eliseo, lo terminó Jehú. Hay una seguidilla de trabajos. Lo que Dios le mandó a hacer Elías, no lo alcanzó a terminar Elías, lo siguió haciendo Eliseo. Y lo que no terminó de hacer Eliseo, lo terminó haciendo Jehú. Así que el propósito de Dios siempre va más allá de la vida de una persona. Amén. En este caso, vemos aquí el relato y hay ciertas características en este relato. Primero, que cuando lo vi y lo quise compartir con ustedes fue porque le estábamos ayudando a mi suegra a hacer este mismo mensaje. Y me llamó la atención porque me acordé de que un mensaje está en la Escritura que siempre tiene un poder maravilloso. ¿Y cuál es el poder maravilloso? Que en este caso Eliseo representa a Dios. Es un profeta, es un varón de Dios. Es la persona que tiene la voz de Dios. Y en este caso Naamán no es del pueblo de Israel. Dice la palabra que era sirio, era un gentil. Y tenía una enfermedad, ¿cierto? Si usted lo leyó ahí la palabra, ¿qué tenía? Lepra, ¿cierto? Pero él, como persona, había logrado muchas cosas. Se había superado. Ahora bien, si lo contextualizamos, le damos una aplicación espiritual, toda persona que llega a Dios sin conocerlo, llega a esta misma condición. Leproso. Necesita sanidad. Necesita ser curado. Necesita ser sanado. ¿De dónde obtuvo la fe Naamán para poder llegar? Porque él tuvo unos pasos que cumplir. Primero tuvo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿de dónde tenía él la fe? ¿De dónde él pudo alcanzar la fe si él no era del pueblo de Israel? Alguien se la tuvo que traspasar. Y la que se la tuvo que traspasar, en este caso la Biblia nos relata, dice que fue una muchacha israelita que fue tomada prisionera, ¿cierto? Ella tenía la fe. Y cuando supo, porque servía en la casa de Naamán, que el dueño de casa, que su señor, era leproso, le dice a la señora, ¿cierto? Tema de mujeres, le dice, si mi señor fuera a hablar con el profeta que está en Samaria, el profeta lo sanaría. Le traspasa la fe. Y este hombre cree, porque va a hablar con su rey y le dice, hay una muchacha que está en mi casa, que es de Israel, y me dice que en Samaria hay un hombre, un profeta, un varón de Dios, que me puede sanar. Entonces él cree, tiene la fe. Bien, él había sido general, ya era general, tenía fama dentro de ser general, tenía fama, pero la fama no lo podía sanar, el dinero tampoco lo podía sanar. Y esto nos relata con un pasaje de la Escritura donde dice que Jesús caminando, dice que también una mujer sirio-fenicia, ¿se acuerdan de la mujer sirio-fenicia de la Escritura? Que dice que también le pidió al Señor y el Señor le dice, ¿no le es lícito darle el pan a los perrillos? ¿Cierto? Y la mujer también tenía la misma fe de Naamán, porque no era de Israel. También era como Naamán, era extranjera. Pero le dice, Señor, pero aún los perros
o las mascotas, porque la palabra ahí literal no es perro, es perrillos, en la traducción es mascota, aún las mascotas o los perrillos comen de la mesa de sus amos las migajas que caen. Entonces el Señor me dice, oh mujer, no he visto tanta fe. Y Jesús da la misma aplicación a su familia, a sus coterráneos, a sus compadres. Si estuviéramos en México, cuando Él va a Nazaret, cuando Él empieza su ministerio, él abre la palabra y empieza a explicarla. Y todos los que van mirando dicen, pero este no es el hijo de María, ¿de dónde saca todas estas cosas? Y Él dice, había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero Dios quiso que se sanara nada más. Un extranjero. ¿Por qué? Porque Naamán tenía fe. La primera cosa que Dios necesita es fe. Y la fe es contagiosa porque se pega. Se puede traspasar la fe. Bien, va Naamán y él va con lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Dice la palabra y lo relata, ¿cierto? Va con recomendación, dice que va con su carro, va con su gente, va con sus caballos y va con sus presentes. Y lo relata y la Biblia lo menciona, dice 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, llevaba mucho dinero. Va al rey y el rey impotente no lo puede sanar, sino que él no ve una bendición en esto. ¿Qué es lo que ve él? Ve una trampa. Él dice, el rey de Siria quiere hacer guerra. Me manda este hombre que está medio muerto. ¿Acaso yo soy Dios para resucitarlo? Si estaba leproso. Nunca se había escuchado que un leproso hubiese sido sanado, o que un muerto resucitase, porque en el fondo el hombre estaba condenado a muerte. Y él rasga su vestido en señal de dolor. Entonces el profeta le dice, ¿por qué, rey, tú rasgas tu vestido? Mándamelo para acá. Y va Naamán a hablar con Eliseo, pero para sorpresa de él, Eliseo no lo recibe, sino que le manda un criado, un sirviente, un mensajero. La segunda cualidad que tenía que tener Naamán para recibir su milagro: humildad. Ya tenía la fe, pero no tenía la humildad, porque él llegó como general. ¿Usted ha visto un general? ¿Cómo va uniformado? ¿Cierto? Él va con su traje. Él no fue como un civil. Él fue en su carro. Fue con sus caballos. Él iba uniformado. Él iba orgulloso. Y él dijo para sí: va a salir el profeta, va a invocar a su Dios, va a tomar su dedo, lo va a poner sobre tengo la lepra y voy a ser sanado. Es lo que él pensaba, porque él pensaba como hombre, como general. Pero Dios le quería dar una elección. No tan solo lo quería sanar de la lepra, que era algo externo, sino que también Dios quería sanarle del orgullo. Y para eso necesitaba Dios que el hombre fuera humilde. Por eso Dios lo manda al agua. Por eso Dios lo manda al Jordán. ¿A qué lo manda allá? Porque para poder meterse al Jordán no se metió con ropa. Primero tuvo que bajarse del carro, tuvo que sacarse el uniforme, tuvo que desvestirse, tuvo que sacarse lo que a él le daba la autoridad humana para poder sumergirse al Jordán 7 veces. Y cuando salió sano. Pero fue el trato de Dios con su vida, para que ese hombre pudiese entender que el proceso que Dios le estaba dando era la cura necesaria, no tan solo para su lepra, sino que también para su orgullo. Porque el profeta le puede haber dado cualquier palabra y habría sido sano al tiro. Pero, ¿qué era más importante? Que hubiese sido sano. Era parte, era el 50%.
El otro 50% es que el hombre hubiese sido salvo. Pero para eso tenía que ver, el orgullo tenía que desaparecer. Amén. Entonces Dios sí sabía el remedio. Y el remedio era ese. Entonces él se ofende, como dice la palabra, ¿cierto? Se ofende porque el profeta no lo recibe. Se ofende porque lo mandan al Jordán, y el Jordán era como el Mapocho, por hermano. En tiempo de verano, poca agua, media turbia, de pronto media hedionda. Y él dijo, en Damasco hay ríos más bonitos, con más agua. Como diciendo, ¿me voy a ir al bañado allá? ¿Por qué me manda para acá? Pero si Dios lo mandó para allá, es la obediencia. Tercera condición que a veces Dios nos pide: obedecerle. Hay río en Damasco, sí, pero no era allá, era allá, donde Dios lo mandó. ¿Porque había una condición especial en el Jordán? No. Era la obediencia que tenía que tener a ese proceso. Y luego vemos que era al obedecer y al salir, la Biblia dice, y hay una relación muy importante cuando hubieron 10 leprosos en el tiempo de Jesús, que también pidieron ser sanados. Y el Señor también los manda a presentarse al sacerdote. Y dice que cuando iban de camino, los 10 fueron sanados. Pero la Biblia dice que uno volvió. ¿A qué volvió? A dar las gracias. Los otros 9 no volvieron. Se fueron. Y el Señor, cuando volvió, este leproso, que ya no estaba leproso, estaba sano, el Señor se levanta y dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? Solamente este extranjero, dice, porque no es israelita. Este extranjero es el único que ha vuelto a dar gracias. Y aquí vemos a Naamán, que puede haber tomado su carro, pudo haber tomado su gente y se pudo haber ido. Pero él volvió y lo recibió el profeta. Porque ya no era el mismo Naamán que se había ido. No era el mismo hombre. Había vuelto otro hombre. Y ahora el profeta sí lo recibe. Y habla con él. Y él le quiere dar algo. Le quiere dar un presente, que tome algo de lo que había traído. Y él le dice, no. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tomaré nada. Y aquí hay una lección, porque por lo que gracia hemos recibido, por gracia lo debemos dar también. No tomó nada, aunque él insistió, pero nada le tomó. Pero en esta condición, lo único que le pide a Naamán es que él iba a volver delante de su rey. Y él dice, y hace un juramento, hace un pacto ahí, dice, yo sé ahora que el único Dios que hay en toda la tierra es Jehová, no hay otro. Y él hace un pacto, es decir, se consagra, él se convierte, pero es el único convertido en una nación que es pagana. Y él dice, y cuando yo vuelva a mi nación, dice, y mi rey me pida entrar a adorar al templo, ¿cierto?, de su Dios, yo voy a tener que entrar. Y cuando mi rey se incline ante su Dios, yo también me voy a tener que inclinar, si no me van a cortar la cabeza. Lo único que le pido a Jehová es que cuando yo me incline, no lo tome a mal, que
me perdone. Y el profeta que le dice, ven paz, porque no te será tomado por pecado. Cuando Dios hace algo en nosotros, cuando Dios hace algo en usted, la característica mayor es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es paz. Estar en el Señor es paz. No es tormento. Este hombre se fue sano y también se fue en paz, en comunión. A eso nos ha llamado el Señor. A paz y a comunión. Amén. Así que todos nosotros podemos haber llegado como una ama. De algún lugar escuchamos y vinimos a Él. Y la palabra dice que a ninguno el Señor echa fuera. Ni a ninguno el Señor avergüenza, sino que el Señor nos acoge. Y a todo el Señor nos da un trato especial. A todo el Señor nos cobija. Y si en algún momento tú ves que, como el profeta, que Dios no sale a recibirte, sino que te manda un encargado, es porque hay un trato de Dios que quiere hacer con tu vida. Pero Dios te está mirando. Y si uno cumple la obediencia que Dios le está pidiendo, va a haber bendición. Siempre va a haber una bendición para los que obedecen, en todo índole de cosas. En todo índole de cosas. Nunca le va a ir mal al que obedece, al obediente. Bien, para terminar, hermanos, esta palabra, creo que es importante y nunca dejar de mencionar en una desayuno pastoral, estábamos compartiendo y compartió ese día un pastor que era norteamericano. Y él relató su testimonio, cómo se convirtió al Señor. Y él estaba con su esposa. Y eran extranjeros y aparte de eso tenían muy buena situación económica. Y a mí me reflejó ese testimonio a este relato bíblico. Porque en este relato bíblico que acabamos de compartir, lo que más sobresale, obviamente, es Eliseo, Naamán, pero aquí hay un personaje que tiene una importancia tremenda, pero muy pocas veces predicado, que es la sirvienta, la israelita que fue tomada cautiva. Y él cuenta su testimonio porque dice que cuando estaba en Estados Unidos y él trabajaba mucho, contrataron una asesora de hogar sudamericana y era cristiana. Y ella siempre estaba contenta y siempre hacía las labores contenta, pero él nunca se le olvidaba algo que ella siempre decía, el Señor me trajo a Estados Unidos con un propósito. Y ellos no eran creyentes. Y ella siempre hablaba de su Dios. Pero a él siempre siempre lo que más le impactaba era que ella siempre estaba contenta. Y él la miraba. Y lo que más le llamaba la atención, y cada vez que podía hablar con ella, o ella hablaba con su esposa, ella siempre le decía, Dios me trajo a este país con un propósito. Y Dios me trajo a este hogar con un propósito. Y él siempre se le quedó eso en su mente, y siempre la veía en esa situación, siempre la veía igual. Y ella empezó a transmitirle la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Esa joven después se fue del hogar. Y al poco tiempo ellos se convirtieron. Pero la fe que ellos aceptaron al Señor vino por esa joven. Que Dios la trajo de un país sudamericano a su hogar para que ellos pudieran conocer a Dios.
A mí me llama mucho la atención en este pasaje que esta mujer que estaba en estado de esclavitud, porque estaba esclava, que había sido tomada prisionera, que estaba como sirvienta en un país extranjero, ella nunca renegó contra Dios, nunca dijo que Dios la había abandonado, nunca renegó contra Jehová. Al contrario, le dijo a la mujer: si mi Señor, dijo, fuera a Samaria y hablara con el varón de Dios, Él lo sanaría. Ella no había perdido la esperanza de redención, no había perdido la fe en Dios, no había perdido su esperanza en Jehová, aunque ella estaba prisionera en un hogar que no era su hogar, estaba en una nación que no era su nación, aunque ella estaba en un lugar que no era el propicio para ella. Ella había sido sacada de su casa, sacada de su nación, había sido sacada de su hogar. Su fe estaba intacta, y fue la fe de ella que traspasó a su señora y traspasó a Naamán, la que pudo mover a Naamán, al rey, y traernos este pasaje impresionante de la Escritura, que Jesús lo toma en el Nuevo Testamento y dice que Dios sanó a Naamán. Pero nació una mujer que, a pesar de estar en una condición que no era la más deseada, creyó que Dios no la había olvidado. Porque ella no se quejaba de esa condición. Dios nos llama, hermanos queridos, a que nosotros hablemos palabras de fe, porque su palabra bendice a otro. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por eso. ¿Quién puede decir que por su palabra se ha convertido un hombre y ese hombre ha llegado a ser pastor? Sería una bonita perla, ¿cierto? ¿Quién podría decir que esta mujer sudamericana, que por necesidad tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos, dejar a su hijo, dejar a su madre, dejar a su padre, irse sola a trabajar a Estados Unidos? Ella siempre dijo: Dios me trajo a este país con un propósito, Dios me trajo a esta casa con un propósito. Y los dueños de casa, que no eran cristianos, se convirtieron y fueron pastores, porque ella entendió que Dios la llevó allá con un propósito. Dios tiene para ti, querido hermano, un propósito. Pero Dios no te quiere como nada más, con carro, con gente de a caballo. No, Dios te quiere sin soberbia, con obediencia y con fe. Con esas cualidades Dios puede trabajar. Con los desobedientes, con los soberbios, Dios no puede trabajar. Que Dios nos ayude. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres trabajar con nosotros. Si fuésemos capaces, Señor, como un junco, de doblarnos, si fuésemos, Señor, como la palabra dice, de buscar tu rostro, Señor, en humildad, sabiendo que tú puedes usar al más pequeño, Señor, como tú le enseñaste a los apóstoles: el que quiera ser el mayor, hágase el menor y el servidor de todos. Danos esa gracia, Señor, que solamente tú nos puedes dar, para que tú te engrandezcas en nosotros. Como dijo Pablo: si todo lo hiciere, a un siervo inútil soy. Padre, porque tú eres precioso y tú conoces, Dios mío, las virtudes que hay en cada uno de tus hijos aquí presentes. Úsanos, Señor, para tu gloria. Úsanos, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Gracias te damos, Padre, porque tú estás presente en este lugar. Para ti sea toda gloria, honra, poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra diaconisa. Dios bendiga al coro.